Sexo. Intercambio de energía sagrada. ¿Qué es la energía sexual? Nuestra fuerza vital y la energía que impulsa la creación de vida representan un poder que no solo origina y moldea la existencia, sino que también la sustenta en su totalidad. La energía sexual representa la fuerza vital que impulsa y sostiene la vida en todos los seres vivos. En el plano físico, esta energía no solo es responsable del origen de la vida, sino que también la nutre y mantiene de manera constante a lo largo de la existencia. En su esencia, esta energía te concede la vida en el momento de tu nacimiento y participando activamente en la renovación y regeneración continua de tus células. La esencia de la energía sexual radica tanto en su capacidad de creación como en su vínculo con la creatividad. El origen primordial de cada ser humano está profundamente arraigado en el ámbito sexual, ya que todos derivamos de él. Nuestra existencia está intrínsecamente conectada a esta energía que constituye la fuente principal de la generación de vida. Sin esta fuerza vital, la vida carecería del impulso, la motivación y la energía dinámica, esenciales para su constante manifestación. Emoción igual a energía en movimiento. La emoción más poderosa entre todas las experimentadas por los seres humanos es la asociada a la sexualidad. Aunque existen diversos estímulos mentales, ninguno de ellos, ya sea de manera individual o combinada, puede igualar la intensidad y fuerza imparable del deseo sexual. Un estímulo mental se define como cualquier factor capaz de aumentar, de forma temporal o permanente, la frecuencia vibratoria del pensamiento. El deseo de expresión sexual es una de las emociones humanas más intensas. Cuando este impulso se redirige hacia actividades que trascienden lo meramente físico, como el desarrollo intelectual o la creatividad, puede convertirse en una fuerza capaz de llevar a una persona a niveles de genialidad. En otras palabras, canalizar esta poderosa energía hacia otras áreas de la vida puede resultar en logros excepcionales y un incremento notable de habilidades. Resistir la tentación de ceder ante estos deseos no solo exige fortaleza mental, sino que también se refleja en la disciplina aplicada en todas las áreas de tu vida. La energía retenida, mediante este autocontrol, puede ser transformada en pensamiento crítico, creatividad, esfuerzo físico y, lo más importante, en la activación de la Kundalini para activar la glándula pineal. ¿Cómo transmutar la energía sexual? La transmutación sexual consiste en redirigir la energía sexual acumulada en ti mismo y orientarla hacia un propósito o meta diferente. Al transmutar la energía sexual, estás trabajando con todos tus cuerpos, ya que la energía sexual se manifiesta en los niveles físico, etérico, astral, emocional y mental. Retención tántrica. La retención tántrica es una práctica que implica mantener relaciones sexuales y acercarse deliberadamente al borde del orgasmo sin llegar a la eyaculación o el clímax. Originaria de las antiguas tradiciones tántricas, esta técnica
tiene como objetivo potenciar los niveles de energía, mejorar la concentración y fomentar la creatividad. Observar sin juzgar. Realiza el ejercicio de permitir que surjan libremente los sentimientos que emerjan en tu interior. Abstente de emitir juicios y adopta una postura de observador imparcial. Reconoce estos sentimientos como una expresión natural y limita tu intervención a observar lo que revelan sobre ti. Evita etiquetarlos explícitamente como energía sexual. En su lugar, acércate a ellos como sensaciones, promoviendo una exploración más abierta y sin prejuicios. El sexo es un ritual sagrado. El acto sexual puede entenderse como un intercambio de energía y ADN, en el cual el ADN transporta información clave sobre la persona, incluyendo traumas, problemas emocionales y otros aspectos relacionados con su ser. Cada individuo con quien has compartido un beso o tenido relaciones sexuales ha entrelazado su ADN con el tuyo. Esto te afectará de una forma u otra, ya que se está integrando toda la información genética de esa persona en tu ADN. Las entidades demoníacas que afectan a esa persona también pueden transferirse a usted. Estas entidades demoníacas suelen alimentarse de personas con adicciones sexuales, ya que la energía sexual representa una fuerza extremadamente poderosa, de la cual estas entidades se alimentan. Si no crees en la existencia de estos espíritus, entonces deberías aprender a viajar al plano astral y verlos por ti mismo. La práctica sexual puede generar una vibración energética elevada, siendo una herramienta poderosa para canalizar la energía Kundalini desde la base de la columna vertebral hasta el tercer ojo. Este proceso, conocido como sexo tántrico blanco, implica una experiencia no eyaculatoria en la que el orgasmo se dirige a lo largo de la columna vertebral hacia la región de la cabeza, culminando en un orgasmo interno que activa la glándula pineal. Esta técnica aplicable, tanto a hombres como a mujeres, es un método eficaz para elevar el estado de conciencia y experimentar una mayor conexión espiritual. 5 sencillos pasos para pasar del sexo normal al sexo tántrico. 1. Intención. Antes del sexo, ponte la intención de estar conectado en mente, cuerpo y espíritu, y considera el encuentro como algo sagrado, algo realmente preciado. 2. Conexión de miradas. Mantén contacto visual con tu pareja durante 2 minutos. Al hacerlo, estás contemplando la puerta hacia su alma. Esta práctica fomenta una conexión psicológica profunda. 3. Conexión del corazón. Coloque su mano sobre el área del corazón de su pareja, mientras su pareja hace lo mismo en el suyo. Este gesto estimula la liberación de oxitocina, incrementando los sentimientos de amor, seguridad y unión profunda. 4. Conexión de la respiración. Realice una respiración profunda y sincronizada. La conexión a través de la respiración es esencial para que las demás conexiones se activen de manera efectiva. 5. Activación energética. Inhala y exhala profundamente. Aprieta los músculos pélvicos
Visualiza tu energía sexual subiendo desde el fondo pélvico, justo por delante de tu cuerpo, llegando a la parte superior de tu cabeza y bajando de nuevo por encima de tu cabeza, a través de la parte posterior de tu cuerpo, para conectar de nuevo con tu fondo pélvico. Guarda tu semilla. Cuando algo es gratis, como la pornografía, tú eres el producto. Tu semilla es la manifestación de tu energía vital. Su poder es tan grande que tiene la capacidad de generar una nueva vida humana. Cuando retienes esta energía dentro del cuerpo, aumentan tus niveles de testosterona, mejora tu claridad visual, incrementa tu confianza y promueve tu desarrollo muscular. Cuando los hombres liberan constantemente su semilla, sus niveles de testosterona disminuyen y los de estrógeno aumentan, lo que te hará más femenino con el paso del tiempo. Cuando las mujeres liberan su semilla, experimentan una reducción en los niveles de estrógeno y un aumento en la testosterona, lo que provoca un cambio gradual en sus características. Este proceso resulta en una inversión de los roles de género, lo masculino adoptando cualidades femeninas y lo femenino asumiendo características masculinas. Esta transformación es exactamente lo que busca la élite satánica, que promueve la inversión de lo natural y lo divino, distorsionando así lo creado por Dios. Liberar semen resulta en niveles bajos de energía, crecimiento muscular más lento, aceleración del proceso de envejecimiento, falta de confianza en uno mismo, vibración energética baja, entre otros. Desde una edad temprana, la humanidad ha sido condicionada a través de diversos medios, como dibujos animados, películas y programas de televisión. Estos contenidos incluyen mensajes e imágenes sexuales subliminales, cuyo propósito es influir en la percepción y comportamiento sexual de la humanidad mientras son jóvenes. Entre la edad de 1 a 7 años, tu mente subconsciente está muy abierta y tu mente absorbe todo lo que hay en tu entorno para obtener una comprensión del mundo. A partir de los 7 años, los patrones mentales que desarrolles se consolidarán y permanecerán para el resto de toda tu vida. Programan sexualmente a la humanidad de tal manera que se genera una sociedad hipersexualizada, lo cual provoca la pérdida del control sobre su propia energía sexual, adicciones relacionadas con el sexo, una disminución en la autoestima y problemas de salud mental. Todo esto tiene como objetivo mantenerte en los chakras inferiores, generando una vibración lo más baja posible, para que la élite conserve su poder sobre la población. El sexo representa una de las principales debilidades humanas, dado que provoca la liberación de grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Beneficios de la retención del semen. 1. Claridad mental. 2. Mejor resistencia, mayor potencia en la actividad física. 3. Ausencia de depresión. 4. Mejor memoria a corto plazo, mejor captación de conversaciones, mente aguda y clara. 5. El cabello crece más grueso. 6. Estar tranquilo en situaciones incómodas. 7. Sensación de estar realmente vivo y de tener y ser un espíritu poderoso. 8. Piel del rostro más sana. 9. Apreciación y admiración de la belleza interior y exterior de la mujer. 10. Necesitará dormir menos para sentirse descansado, mayor facilidad para levantarse por la mañana. 11. Mejor recuerdo de los sueños. 12. Ganas de expandir la mente. 13. Aumento de los niveles de energía
y testosterona. Después de solo una semana, sin liberar tu energía sexual, tu cerebro aumenta los niveles de testosterona hasta un 45%. Ya para terminar, recuerda, al cultivar tu energía sexual, accedes a una fuente vital que potencia la creatividad, la alegría y el poder interior. Ya sea que interpretes este intercambio de energía de manera literal o metafórica, la experiencia sigue siendo real. Es fundamental honrar tu energía sexual y permitir que fluya de maneras que te proporcionen bienestar. Gracias. Muchas gracias.